Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien. Bien, gracias a todos por estar aquí. Por favor, tomen asiento. Bien, lo que haremos será dar unas palabras de apertura por mi parte de Andrew Ferguson y luego de Stephen Miller. Y después despediremos a la prensa para tener la conversación real. Pero antes, permítanme agradecerles a todos por estar aquí. Me siento muy complacido y orgulloso de que hoy tengamos representadas 15 oficinas de fiscales generales estatales enfocadas en ayudarnos a combatir el fraude en todo nuestro gobierno. Y seré muy breve sobre lo que estamos intentando lograr aquí. Una de las cosas que hemos notado al combatir el fraude es que los recursos del gobierno federal, aunque vastos, pueden ser complementados y apoyados por quienes mejor conocen lo que ocurre en sus estados, que son los fiscales generales aquí presentes. Ellos cuentan con muchos recursos legales, muchos recursos de fiscalía y, por supuesto, tienen el mismo deseo que nosotros de prevenir el fraude. Así que agradezco a estos líderes por estar presentes, porque trabajaremos juntos, gobierno estatal y federal, para intentar combatir el fraude. Me complace especialmente que este no sea un esfuerzo partidista. Creo que tenemos un par de representantes de las fiscalías generales de Connecticut y Oregón. Y como he dicho repetidamente, esto no tiene por qué ser ni debería ser un esfuerzo partidista. A todo el mundo debería importarle el fraude. A todo el mundo debería importarle erradicar el fraude. A todo el mundo debería importarle ahorrar dinero a los contribuyentes estadounidenses. Y lo más importante, a todos debería importarles proteger los programas que solo funcionan y se financian adecuadamente si el dinero destinado a ellos no es robado por estafadores. Permítanme resumir para beneficio de nuestros amigos de los medios. En solo 2 meses hemos expuesto miles de millones de dólares en beneficios que le fueron robados al pueblo estadounidense. Hemos remitido más de 22,000 millones de dólares en préstamos fraudulentos para pequeñas empresas de vuelta al tesoro para su cobro. Hemos diferido más de 1,300 millones de dólares en reembolsos fraudulentos de Medicaid provenientes de varios estados, especialmente de California. Suspendimos por 6 meses las inscripciones de nuevos proveedores de cuidados paliativos y de salud en el hogar porque muchos de los más recientes no prestaban servicios reales, sino que se centraban en el fraude. Así que vamos a detener eso por un tiempo e intentar llegar a un punto en el que podamos certificar que quienes ofrecen servicios de cuidados paliativos realmente brinden esos servicios tan necesarios e importantes. Hemos recuperado fondos de los contribuyentes de los 135,000 millones de dólares robados tras abrirse las compuertas justo después del COVID. Hemos hallado 6,300 millones de dólares en contratos gubernamentales sospechosos de fraude, adjudicados mayormente en la administración anterior, y eso se ha detenido. Y finalmente hemos bloqueado 60 millones de dólares en fraudes de ayuda estudiantil que debieron ir a jóvenes que buscan educarse, pero que en cambio iban a parar a manos de estafadores. Creo que el enfoque del grupo antifraude ha sido proteger a 2 tipos de víctimas: los contribuyentes estadounidenses, a quienes los estafadores no deben quitarles su dinero, y las personas que necesitan estos servicios. El fraude no es un delito sin víctimas. No se trata de que alguien gane dinero por violar la ley y que por lo demás no sea gran cosa. Se trata de personas que dependen de servicios críticos, estudiantes que dependen de préstamos estudiantiles, enfermos que dependen de cuidados paliativos y pequeñas empresas que dependen de estos préstamos para crecer y contratar gente. Los estafadores se han aprovechado de nuestros compatriotas y el grupo de trabajo está aquí para detenerlo. Ahora le doy la palabra a Andrew Ferguson, quien explicará cómo trabajaremos con los fiscales generales estatales. Se dice fiscales generales, ¿verdad? No fiscal generales. Eso es muy contraintuitivo. Tenemos que cambiar esto. Quizás el grupo aquí reunido tenemos una masa crítica suficiente de fiscales generales para cambiarlo. Pero Andrew, fiscales generales, nunca voy a decir eso bien. Los medios seguros se van a burlar de mí. Andrew, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, señor vicepresidente. Y bienvenidos a todos los fiscales generales estatales. Estoy muy agradecido. Han viajado todo este camino para discutir uno de los problemas más urgentes que enfrenta esta nación. Cuando fui procurador general de Virginia, serví junto a muchos de ustedes y luché contra la administración Biden para proteger nuestra frontera, nuestra libertad religiosa y nuestro derecho a poseer y portar armas.
Y hoy estamos aquí para hablar de otro problema en el que necesitamos colaborar con ustedes para combatir que la administración Obama y la administración Biden empeoraron mucho, que es el fraude generalizado contra nuestros programas de beneficios. Nuestros programas de beneficios y toda nuestra sociedad fueron diseñados para un pueblo de alta confianza. El pueblo estadounidense espera, con razón, que sus conciudadanos traten con ellos y con el gobierno de manera honesta y justa. Es por eso que hasta hace aproximadamente una década, los estantes de nuestras tiendas de comestibles y farmacias estaban abiertos y eran de fácil acceso. No estábamos acostumbrados a ver guardias de seguridad fuera de los bancos o joyerías. No teníamos que preocuparnos por el robo minorista organizado o los estafadores a escala industrial del tipo de los que todos ustedes protegen a sus ciudadanos cada día. Tampoco teníamos que preocuparnos por estafadores piratas que asaltaran nuestro programa de beneficios, pero lamentablemente eso ya no es cierto. Ha quedado claro que grandes grupos de personas en este país se están aprovechando de nuestra cultura de confianza de larga data para enriquecerse a expensas del pueblo estadounidense. Creo que un breve ejemplo sería ilustrativo. Justo este fin de semana estaba comprando en una gran tienda de mejoras para el hogar para comprar un taladro para hacer algunas mejoras en casa. Y tuve que presionar un botón de llamada y esperar 15 minutos a que un vendedor viniera a abrir una jaula de acero y un candado de acero para tener acceso a un taladro. Es por eso que el desodorante ahora está bajo llave tras ventanas de plástico en las farmacias. Es por eso que se ven guardias de seguridad en cada tienda en Estados Unidos. La confianza social se ha evaporado y la gente se está aprovechando de ello, y lo mismo ocurre con nuestros programas federales de beneficios. Grandes segmentos de la población han decidido aprovecharse de la generosidad y confianza de los ciudadanos estadounidenses mediante el engaño y el fraude, y miles de millones de dólares cada año. Salen de nuestros programas a manos de piratas, estafadores, timadores y bandas que ven la generosidad de Estados Unidos como un plan para enriquecerse rápido. No deberíamos tener que vivir así. El pueblo estadounidense tiene razón al anhelar una época en la que podíamos confiar entre nosotros, pero mientras vivamos así, el gobierno debe actuar ya para proteger a los ciudadanos y sus programas sociales. Por eso el presidente Trump se ha centrado en este tema y por eso el presidente seleccionó al vicepresidente de los Estados Unidos, un hombre que está a la cabeza del resto del gobierno, para coordinar todos los esfuerzos del gobierno federal para detener el fraude en todos nuestros programas de beneficios. Y eso requiere que hagamos dos cosas. Primero, debemos crear protecciones en los programas para asegurar que el dinero de los contribuyentes no caiga en manos de estafadores. Eso es lo que el grupo de trabajo bajo el liderazgo del vicepresidente ha estado haciendo durante meses. Con nuestras agencias asociadas, hemos descubierto decenas de miles de millones en fraudes y evitado que miles de millones salgan hacia los bolsillos de estafadores. Para las agencias que tenían sistemas antifraude robustos que la administración Biden desactivó, el grupo de trabajo y las agencias los han reactivado y evitado que miles de millones salgan de las agencias. Y para las agencias que no tenían esos sistemas, el grupo de trabajo las ha apoyado y aprovechó el poder de la innovación estadounidense en inteligencia artificial para crear sistemas automatizados que mantengan ese dinero en la agencia. Ahorra miles de horas sobre cada año y miles de millones de dólares que de otro modo saldrían de las agencias y entrarían en manos de estafadores. Pero lo segundo que debemos hacer, y la razón por la que los trajimos aquí, es que debemos restaurar la disuasión buscando, procesando y castigando a los estafadores. A menos que los estafadores crean que habrá consecuencias por atacar los programas de beneficios de Estados Unidos, seguirán haciéndolo. Nuestros sistemas de detección de fraude detendrán gran parte, pero no pueden detenerlo todo. La única forma de vencer a los estafadores es asegurándose de que sepan, todos y cada uno de ellos, que si intentan cometer fraude, serán perseguidos, arrestados, procesados y encarcelados. Y por eso el Departamento de Justicia ha creado la nueva División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude para coordinar los esfuerzos federales, junto con el Grupo de Trabajo y el Consejo de Seguridad Nacional. Y aquí es donde entran ustedes. El gobierno federal quiere asociarse con todos ustedes para combatir este fraude. Todos ustedes controlan sus unidades estatales de control de fraude de Medicaid. Todos los abogados de sus unidades de control de fraude de Medicaid están en la primera línea de la guerra contra el fraude. Es sumamente importante que sean eficaces y estén listos para combatir todo el fraude posible. Por eso el Departamento de Salud realizará una revisión exhaustiva de todas sus unidades.
para asegurar que los casi 500 millones de dólares que los contribuyentes les dan cada año para combatir el fraude se usen para combatir tanto fraude como sea posible. Ahora, en un momento, el jefe de la División de Fraude, el fiscal general adjunto Colin McDonald, explicará cómo los fiscales estatales y el Departamento de Justicia pueden colaborar para encarcelar a tantos estafadores como sea posible. Pero antes de cerrar, solo quiero recordarnos a todos por qué esto es tan importante. No se trata solo de restaurar la confianza social en Estados Unidos. Se trata de salvar estos programas para que sus electores, que han pagado por ellos, puedan usarlos cuando los necesiten. El fraude está desangrando estos programas por completo. Hemos visto innumerables ejemplos en este grupo de trabajo de estadounidenses tratando de usar sus beneficios. Beneficios que han estado pagando durante décadas solo para descubrir que algún estafador se los ha robado. Y ya no los tienen, ya no están disponibles para ellos. Apenas la semana pasada, el Departamento de Justicia, bajo el liderazgo del fiscal general adjunto McDonald, acusó a 15 estafadores en Minnesota. Allí, el fraude llegó a tal punto que un programa importante diseñado para proteger a los estadounidenses de la falta de vivienda, incluidos los veteranos, tuvo que cerrarse. Estaba tan plagado de fraudes que no pudo mantenerse. Sus electores son ciudadanos estadounidenses que pagan por estos programas. Ellos esperan que estos programas estén ahí cuando los necesiten. Y a menos que detengamos el fraude, estos programas no existirán en su forma actual para que sus electores los usen. Cuando pasen por tiempos difíciles, tal como querían que estuvieran disponibles para sus vecinos en las mismas circunstancias. Así que los animo a todos ustedes. Colaboren con nosotros, colaboren con el departamento, colaboren con el grupo de trabajo. Hagan que sus unidades de control de fraude de Medicaid sean las fuerzas de élite contra el fraude que deben ser. Con eso, le cedo la palabra al subjefe de gabinete y asesor de seguridad nacional, Stephen Miller. Gracias y gracias de nuevo al vicepresidente por liderar este esfuerzo, por dirigir este grupo de trabajo, por reunirnos a todos aquí. Creo que todos pueden estar de acuerdo en que esto es lo más rápido en la historia. Que un grupo de trabajo del gobierno ha pasado de la creación a la acción. El tiempo de espera típico suele ser un año de reuniones antes de que pase algo, y eso si tienes suerte. Y a las pocas semanas de establecerse este grupo de trabajo, hemos visto la mayor lista de acusaciones, fondos recuperados, órdenes de registro, redadas, incautaciones, investigaciones y nuevas acciones legales para detener, desbaratar y prevenir el fraude. Lo que hemos aprendido, que no sorprende a quienes hemos pasado tiempo en esta área, es que el fraude es tan malo como dijo el presidente Trump, e incluso peor. Así que, en otras palabras, todo lo que encontramos confirma nuestros peores temores o los supera. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que el mejor equipo del gobierno, bajo el liderazgo del vicepresidente Vance, se ha reunido para enfrentarlo. Y por supuesto, uno de esos hombres a los que escucharán en un segundo está sentado a mi derecha, el fiscal general asociado para la lucha contra el fraude, Colin McDonald. Pero antes de ceder la palabra, quiero referirme a uno de los puntos que Andrew mencionó en su intervención. Todos los sistemas de nuestro país, ya sea que hablemos de votación, de derechos, de bienestar social o de beneficios, se establecieron basándose en el sistema de honor. Se basan en la idea de que se puede confiar en la persona promedio, por su propia moralidad, para acatar las reglas y cumplir con la ley. Y así, la forma en que funciona la asistencia social en la mayoría de los estados y lugares es que confiamos en su palabra. Si llena un papel y dice que sus hijos tienen hambre, va a recibir cupones de alimentos. No verificamos como país si siquiera tiene hijos. El hecho es tan básico como eso. Ni siquiera verificamos si tiene hijos. Simplemente empezará a recibir los cheques. Y lo que le ha pasado a nuestro país es que nos convertimos en una sociedad, como han visto con el problema de los refugiados somalíes en Minnesota, donde hay un gran número de personas que no siguen el sistema de honor, no juegan bajo las reglas, no acatan nuestras leyes, y la cantidad que nos han estafado asciende a cientos de miles de millones de dólares. Creo, basándome en lo que he visto y oído, que podríamos equilibrar el presupuesto federal si los únicos dólares que salieran del Tesoro fueran a personas que son adecuada, legal y correctamente elegibles para recibirlos. Y eso, en última instancia, es lo que tendremos que hacer como país. Mientras tanto, gracias al liderazgo del vicepresidente,
Están viendo el esfuerzo más vigoroso, robusto, agresivo, dedicado, decidido y rápido para acabar con el fraude criminal que no solo haya ocurrido en la historia de este país, sino en cualquier nación desarrollada. Así que gracias. Gracias, Stephen. Colin. Gracias, señor vicepresidente. Hoy hace 50 días, el fiscal general interino Todd Blanche anunció la creación de la División Nacional de Lucha contra el Fraude en el Departamento de Justicia. Y hoy, 50 días después, la División de Fraude ha anunciado 450 casos de fraude mayor en todo el país, desde cargos hasta condenas y sentencias. Hemos tenido un comienzo rápido para protegerlo a usted, el contribuyente estadounidense, y asegurar que sus dólares se queden donde pertenecen, y eso es en su bolsillo. Cuando a una persona le roban su dinero, esa persona se lo toma como algo personal y hace todo lo posible para recuperar su dinero. Este grupo de trabajo, bajo el liderazgo del vicepresidente, está aquí para tomárselo como algo personal cada vez que alguien decida robarle dinero a los Estados Unidos. Estamos aquí para tomárselo como algo personal cuando alguien decide quitarle dinero a un programa diseñado para dar dinero, comida y atención médica a los necesitados, los enfermos y los ancianos. Eso es lo que la División de Fraude ha venido a hacer. Es tomárselo como algo personal por usted, los Estados Unidos de América, cuando le roban su dinero. En los últimos 50 días, nuestro trabajo incluye los cargos sin precedentes contra 15 acusados por esquemas de fraude al Medicaid en Minnesota. Incluye cargos en un esquema de fraude al Medicaid de $650 millones en centros de rehabilitación en Arizona. Incluye una declaración de culpabilidad en un esquema de fraude al Medicaid de $270 millones en California. Esos son solo algunos de los éxitos de la División de Fraude y el Departamento de Justicia en los últimos 50 días. Y apenas estamos comenzando. Este es solo el comienzo de nuestra lucha contra el fraude, y ahí es donde entran estos socios porque necesitamos su ayuda. Nuestra división se llama División Nacional de Aplicación contra el Fraude, por una razón. No es el grupo de Washington, D.C. contra el fraude, es la División Nacional de Aplicación contra el Fraude porque el problema del fraude es nacional y nuestras alianzas estatales son críticas para resolver la crisis del fraude en nuestro país. Así que voy a dar 3 cosas que nuestros socios estatales aquí pueden hacer ahora mismo, hoy. Número 1, escuchamos sobre las unidades de control de fraude de Medicaid. Revitalicen y movilicen plenamente, maximicen plenamente las unidades de control de fraude de Medicaid de su estado. Cuando terminemos, queremos rebautizarlas como la unidad para hacer el fraude completamente no rentable MFUQ. Estas unidades son la primera línea de defensa de su estado y realmente del país contra el fraude de Medicaid. ¿Cuántas investigaciones activas tienen? ¿Cuántas están listas para ser imputadas? Si se asocian con el Departamento de Justicia, ¿cuántas podrían ser imputadas en los próximos 90 días? Bajo su liderazgo, las unidades MFUQ pueden prosperar. Segundo, únanse al recién lanzado programa de abogados especiales del Departamento de Justicia. Este programa ha desbloqueado $300 millones para combatir el fraude, el narcotráfico, la trata de personas y los delitos cometidos por extranjeros en su estado. Este programa de subvenciones pagará para que envíen abogados a unirse a la División de Fraude o a su oficina local del fiscal de los Estados Unidos. Además de pagar el costo total de los fiscales que envíen al Departamento de Justicia, pueden recibir una prima del 20% para aumentar el personal y la capacidad de su sistema de justicia. Tercero, y esto es fundamental, traigan a los investigadores y los datos de su estado a la mesa. Para que presentemos un caso necesitamos documentos, necesitamos testigos. Traigan sus documentos y traigan a sus testigos a la mesa. No se lleven su balón y se vayan a casa. Vengan a la mesa y resuelvan este problema con nosotros. Los datos de su estado, incluidos los registros de pagos y reclamaciones de Medicaid y la experiencia de sus investigadores, son esenciales para descubrir el fraude. Hemos desarrollado un manual de estrategias exitoso para explotar este tipo de datos para procesar a los estafadores.
La próxima semana estaremos de viaje para anunciar una asociación con un estado que está liderando el camino en el avance de los esfuerzos de coordinación con la División de Fraude. El fiscal general del estado y la unidad MFQ están tomando medidas agresivas contra el fraude. El auditor estatal, el fiscal general del estado y los fiscales del condado participarán en nuestro programa de abogados especiales. Y el tesorero estatal y el secretario de estado se unirán a un grupo de trabajo estatal contra el fraude de beneficios compuesto por socios federales y estatales, que será presidido por los Estados Unidos. La fiscalía y los invitamos a todos a unirse a nosotros en esfuerzos similares. Nuestra misión es combatir el fraude, sin importar el tamaño ni lo difícil que sea. Hacer que los criminales rindan cuentas, proteger a las víctimas y restaurar la confianza en el gobierno. Vengan y únanse a la lucha nacional contra el fraude. Estamos listos para colaborar con ustedes. Gracias, Colin. Y permítame dejar una última reflexión antes de despedir a la prensa y pasar a los asuntos de la reunión. Como Andrew señaló muy hábilmente, estos no son delitos sin víctimas. A veces las personas más vulnerables de nuestra comunidad son las que sufren cuando no nos tomamos el fraude en serio. Uno de los casos que formó parte de la serie de acusaciones de Colin la semana pasada en Minnesota me llamó la atención y creo que resalta lo particularmente atroces que pueden ser algunos de estos estafadores. Se trata de un hombre que debía prestar servicios para que las personas mayores pudieran vivir de forma plena e independiente. Y lo que ocurrió en cambio es que el hombre que debía prestar estos servicios reembolsados por el programa Medicaid no prestaba nada, ni servicios, ni ayuda, ni visitas. Y el mismo hombre, el anciano vulnerable al que debía proteger y cuidar, recibía el reembolso del contribuyente para hacer exactamente eso. Ese hombre murió. Y un día antes de morir, tras meses de abandono por parte del cuidador que recibía reembolsos del pueblo estadounidense, un día antes de morir, presentó su último reembolso por servicios que nunca prestó por un hombre al que nunca cuidó. Y ese hombre vivió sus últimos momentos en esta tierra abandonado, mientras un estafador se enriquecía prestando servicios que en realidad nunca prestó. Eso es lo que intentamos detener, señoras y señores. Contra eso es contra lo que tenemos que luchar. Es una pena que ocurra algo así. Pero si ocurre, la única forma de proteger a esas personas y al contribuyente estadounidense es garantizar que los estafadores vayan a la cárcel y que detengan esta ridícula estafa al pueblo estadounidense. Así que, dicho esto, espero con interés la reunión. Gracias, prensa. Ahora vamos a hablar en privado. Cuídense, chicos. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.